Cuando Nayib Bukele levantó la mano en el año 2019 para jurar como presidente, millones lo celebraron, y millones no entendían cómo un joven empresario había llegado hasta ahí. Cómo un hombre que no venía de la política tradicional tomó el control del país más pequeño de Centroamérica. El Salvador, el país más densamente poblado de Centroamérica, amaneció en el año 2019 con un hecho histórico. Por primera vez en décadas, un presidente llegaba sin pertenecer a los partidos tradicionales. Lo que pocos sabían era que la historia no comenzó en una campaña ni en una oficina pública, sino en el corazón de una familia dedicada al comercio, en la capital del país, muchos años atrás. En el año 1981, en una familia de origen palestino dedicada al comercio y a la publicidad, nació Nayib Armando Bukele Ortiz. Desde niño, observó el ritmo frenético de negocios familiares que nunca descansaban, teléfonos sonando, empleados entrando y saliendo, facturas, proyectos, creatividad y números por todas partes. Sin saberlo, allí aprendió una lección que marcaría su futuro: moverse siempre más rápido que los demás. Durante los años 90, El Salvador era un país intentando recomponerse después de una guerra civil que había dejado heridas profundas. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades marcaban el ambiente. Mientras muchos jóvenes perdían rumbo, Nayib se refugiaba en el trabajo, en el marketing, en la tecnología y en una pregunta silenciosa: ¿se puede hacer algo diferente? Esa duda se convirtió en un motor imposible de apagar. En el año 2012, casi sin experiencia política, Nayib Bukele aceptó un reto que parecía imposible: dirigir la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio al borde del olvido. La campaña fue modesta, sin maquinaria, sin estructura, sin un plan tradicional. Solo ideas, redes sociales y la intuición de que algo debía cambiar. Durante su administración, las calles del municipio empezaron a transformarse. Calles asfaltadas, becas, programas sociales, alumbrado público. Pequeños cambios que vistos desde lejos parecían simples, pero que para los habitantes significaron algo que no habían sentido en años: esperanza. Lo que comenzó como una pequeña transformación en un municipio olvidado pronto se convertiría en un fenómeno nacional. Su nombre empezaba a sonar, y no todos estaban contentos con eso. El ascenso apenas empezaba, y los primeros conflictos estaban a punto de estallar. A comienzos de la década de 2010, San Salvador era una capital marcada por el desgaste político, el ruido del tráfico y la sensación constante de abandono. Calles deterioradas, parques en ruinas y una población que caminaba rápido, como si la ciudad ya no les perteneciera. Y en medio de ese panorama surgía una pregunta: ¿y si alguien pudiera transformar la capital desde cero? La llegada de Nayib a la alcaldía en el año 2015 introdujo un estilo poco común en la política local: redes sociales activas, videos producidos con estética de campaña tecnológica y un lenguaje directo que contrastaba con la formalidad tradicional. Las decisiones eran rápidas, los proyectos visibles y la narrativa completamente distinta. Pero el ascenso de una figura que comunicaba diferente también generó fricciones internas, diferencias estratégicas, roces con estructuras partidarias tradicionales y tensiones acumuladas terminaron en su expulsión. Un momento que, lejos de frenar su camino, abrió un nuevo capítulo: el del político independiente en busca de un espacio propio. En los meses siguientes, comenzó a tomar forma una idea que parecía improbable: construir una nueva plataforma política para competir a escala nacional. Equipos jóvenes, reuniones discretas, estrategias digitales y una convicción cada vez más profunda. El objetivo ya no era solo una alcaldía. El objetivo era el país entero. La campaña presidencial del año 2019 rompió todos los manuales: transmisiones en directo, mensajes breves, memes, vídeos minimalistas y un discurso enfocado en el hartazgo social. Las encuestas comenzaron a moverse, las plazas se llenaron, y la tensión política alcanzó un nivel que el país no había visto en años. En la noche electoral, la atención del mundo digital y el mundo político convergieron en un solo instante. Resultados preliminares que avanzaban rápido, reacciones globales y la consolidación de un cambio inesperado en la historia reciente del país. Era oficial. Un nuevo capítulo comenzaba.
El país había elegido un rumbo distinto. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque transformar una nación es muy diferente a ganarla en las urnas. Mientras los partidos tradicionales repetían los mismos mensajes de siempre, él comprendió algo que nadie más veía: el poder de hablarle directamente a la gente, sin intermediarios, sin filtros. Su estrategia era simple, pero revolucionaria: transparencia, cercanía y presencia constante en redes sociales. Cada publicación atraía miles de ojos. Cada vídeo desataba nuevas conversaciones. Y poco a poco, sin darse cuenta, se formaba algo más grande que una audiencia, se formaba un movimiento. El Salvador vivía una etapa difícil. La violencia, el desempleo y la desconfianza en el sistema habían creado una generación entera frustrada. La gente ya no creía en promesas, y aún menos en quienes las repetían cada 4 años. Ese cansancio colectivo abría la puerta para un cambio inesperado, pero todavía nadie sabía quién lo representaría. Los partidos tradicionales seguían dominando la escena, los mismos nombres, los mismos discursos, pero algo se resquebrajaba. La gente ya no escuchaba. Había una brecha enorme entre los políticos y el país real. En ese ambiente de desgaste, una figura joven, disruptiva y ajena al sistema comenzaba a destacar. Su estilo directo rompía esquemas. Su lenguaje conectaba con jóvenes que nunca habían votado. Su presencia digital superaba a la de cualquier partido. Y en poco tiempo, Nayib Bukele dejó de ser una alternativa menor para convertirse en un nombre imposible de ignorar. Pero esa visibilidad tendría un precio, y el sistema político no estaba dispuesto a dejárselo fácil. Los partidos tradicionales empezaron a cerrar filas, lo atacaban, lo bloqueaban, intentaban frenarlo en cada paso. Para muchos era una amenaza, para otros una esperanza. Lo que nadie imaginaba era que todo ese rechazo no lo frenaría, lo haría más fuerte. Mientras el sistema intentaba detenerlo, el país lo impulsaba hacia adelante. Jóvenes, trabajadores, familias enteras compartían sus mensajes. Su nombre aparecía en murales, en conversaciones, en cada rincón digital. Había nacido un fenómeno, no político, sino social. El ascenso era imparable, pero el sistema político estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo del país y del propio Bukele. Una decisión tan fuerte que en cuestión de horas, su historia tomaría un giro irreversible. Y entonces, llegó el golpe más inesperado. Un acto que cambiaría la política del país para siempre. Algo que nadie imaginaba y que marcaría el destino de Nayib Bukele. En el próximo episodio, la expulsión, la ruptura y el camino hacia un triunfo histórico. Antes de ingresar de lleno en la política, Nayib Bukele ya era conocido en El Salvador como un empresario moderno y digital. A comienzos de los años 2000, invirtió en publicidad, medios y tecnologías emergentes, y supo conectar con una generación que soñaba con algo distinto. Su estilo no encajaba con la vieja política: joven, carismático, disruptivo, y esa fue su primera ventaja. En el 1999 no, pero ya para el 2016, Bukele decidió saltar al ruedo político. Se lanzó como candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, con una campaña poco convencional, videos virales, discursos en redes sociales y un mensaje claro: vamos a cambiar todo. La gente joven y los desencantados lo escucharon. Muchos viejos políticos lo ignoraron, hasta que empezaron a tener miedo. Cuando Bukele ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, lo hizo sin el apoyo de los partidos tradicionales. Era una victoria de outsider. Su discurso no era de promesas vacías. Hablaba de innovación, de transparencia, de romper el viejo status quo. Al asumir, inauguró proyectos digitales en la ciudad, modernizó procesos municipales y comenzó a dejar su huella con acciones visibles, no solo palabras. Su éxito local lo catapultó a una ambición más grande. En 2019, se postuló para presidente de El Salvador bajo un partido joven y poco tradicional. Su campaña se basó en tecnología, jóvenes, redes sociales y una promesa audaz: terminar con la corrupción y con la vieja política. No todos creyeron en él, pero su mensaje llegó más fuerte que nunca. Ya como presidente, su estilo choca.
con estructuras antiguas. En sus primeros años de gobierno toma decisiones abruptas, usa redes sociales para anunciar medidas, critica a otros poderes del Estado y actúa con una mezcla de pragmatismo agresivo. Algunos lo llaman autoritario. Otros lo ven como un salvador. La tensión crece y divide al país. En un momento clave, Bukele decide darle un giro radical a su implantación de poder. Refuerza su control sobre instituciones como la Fiscalía, la Corte y los medios. Hace uso de su popularidad en redes para validar sus acciones y para imponer, con aparente legitimidad, su visión de gobierno. No es un político tradicional, es un estratega digital. Mientras muchos apoyan su proyecto como el renacimiento de El Salvador, otros denuncian un peligro para la democracia. Las voces se polarizan. Las redes se llenan de debates. Bukele ha conquistado el corazón de algunos, pero ha encendido la ira de otros. ¿Está construyendo un país nuevo? ¿O consolidando un poder personal irrebatible? Ha llegado lejos, más lejos de lo que muchos imaginaron. Pero el poder sin límites siempre es una espada de doble filo. ¿Podrá Nayib Bukele mantener su visión sin caer en el autoritarismo? En el próximo episodio veremos la consolidación de su poder, las reformas más polémicas y el momento en el que su futuro y el del país chocan de frente. El Salvador vivió años marcados por la violencia de pandillas. En pleno gobierno, Bukele decide emprender un camino radical: implementar un régimen de excepción para capturar miles de sospechosos. Las cifras cambian casi de inmediato. Las calles se sienten más seguras, pero las voces críticas alertan sobre detenciones injustas y falta de transparencia. Es un giro histórico y también una nube que oscurece la democracia. Para mantener el control sobre el crimen organizado, Bukele inaugura una de las cárceles más grandes del continente, un centro gigantesco diseñado para albergar decenas de miles de reclusos. Las imágenes dan la vuelta al mundo. Cientos de hombres alineados, tatuajes, manos atadas. Para unos, una muestra de fuerza. Para otros, un símbolo de abuso. Nayib Bukele vuelve a dividir opiniones y multiplicar titulares. En el año 2021, Bukele hace algo que ningún país había hecho antes. Adopta Bitcoin como moneda oficial. El mundo observa con asombro y con duda. Economistas lo llaman un riesgo innecesario. Inversionistas lo llaman visionario. El Salvador aparece en portadas internacionales. Y Bukele reafirma su marca: gobernar con decisiones que nadie más se atreve a tomar. Mientras sus decisiones generan debate, El Salvador se convierte en una referencia internacional. CNN, Reuters, BBC. Todos analizan el fenómeno Bukele. El país vive una transformación acelerada. Infraestructura, turismo, inversión extranjera. Pero detrás del brillo, expertos siguen advirtiendo: ¿qué pasa cuando una sola figura controla tanto? A pesar de la tormenta política global, la popularidad de Bukele dentro del país se mantiene extraordinariamente alta. Encuestas, redes sociales, eventos públicos, todo parece confirmar que la mayoría lo respalda. Su estilo digital, su narrativa de enemigo contra héroe y las cifras de seguridad crean un lazo emocional entre él y millones de salvadoreños. Cuando surge la posibilidad de la reelección inmediata, la tensión aumenta. Para los seguidores, es una oportunidad de continuar un legado. Para críticos, es un retroceso democrático. El debate envuelve al país y el futuro político comienza a escribirse con tinta incierta. Las decisiones de Bukele ya no solo afectan a El Salvador, se convierten en un experimento observado por todo el planeta. ¿Es este el modelo de seguridad del futuro? ¿O el inicio de una tendencia peligrosa para la democracia en América Latina? Nadie lo sabe aún. Pero una cosa es segura: Nayib Bukele ha marcado una era que no se olvidará fácilmente. Un país pequeño, un líder controvertido, un experimento que podría cambiar el rumbo de toda una región. La historia de Nayib Bukele no ha terminado, pero el mundo ya eligió su papel: protagonista, villano, visionario o advertencia. Y solo el tiempo decidirá qué capítulo viene después. Si te gustó el video y esta historia, suscríbete al canal,
comparte el video y déjame tu comentario. Si quieres escuchar más historias, entra a mi canal de YouTube. Nos vemos en otro video.